sí importa mi historia. La idea es, de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, es inquietarnos a nosotros mismos de no seguir corriendo en la vida como si la vida simplemente fuera una rutina, o como si la vida simplemente fuese cumplir objetivos financieros. La meta de la serie es entender que nosotros hemos sido diseñados para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado: estás diseñado para cosas grandes de parte de Dios. Grandes. Pero creo que en la rutina y en el diario comenzamos a convencernos que solo somos un valor. Y si tengo, entonces creo que soy. Si no tengo, creo que no soy. Pero nuestra vida va más que un valor. Nuestra vida es la riqueza que está en nuestro interior y que poco a poco se va a ir manifestando en lo que Dios nos va entregando. La primera semana hablé sobre que la historia es un proceso, que hay momentos donde los procesos no son fáciles, pero no quiere decir que aunque sean difíciles, Dios no está ahí, sino que hemos aprendido que en momentos difíciles no es que Dios se fue, sino que estamos siendo procesados para crecer, y que ahí está el Señor. La segunda semana hablé sobre que la historia es una carrera. Y no solo me refería a la carrera física, sino también me refería a la carrera intelectual. En algo tenemos que convertirnos al estar corriendo, y lo dividí en dos partes. La primera parte fue: ¿cuál es mi posición ante esa carrera? Y hoy quiero traer la segunda parte. Hoy hablaremos de mi convicción en la carrera. ¿Cuál es mi convicción en esa carrera? La convicción es como decir la creencia. Usted termina haciendo lo que usted cree. Si usted cree que su vida es basada en límites, usted va a creer siempre que el rango de crecimiento será limitado. Si tú crees que siempre la escasez hace parte de su entorno y de su vida, siempre los pensamientos serán de escasez. Nunca la escasez viene porque falta necesariamente. La escasez comienza con un pensamiento. La escasez comienza con una creencia. Y cuando el Señor viene a nosotros, la idea de que Él venga es para transformar creencias que, en vez de llevarnos a crecer, nos está llevando a vivir una vida limitada. Pero qué tremendo que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos viviendo limitados, aunque nos sentamos bien. Por eso, cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, se está moviendo en nosotros, el Espíritu Santo comienza a traer entendimiento, a revelarnos que Dios nos diseñó para algo más, que Dios nos diseñó para cosas más grandes. Por eso es muy importante que usted me acompañe hoy y que comprenda que espiritualmente tenemos que establecer una convicción. ¿Con qué convicción me voy a mover? ¿Con qué convicción voy a construir? ¿Cómo voy a caminar a través de la historia en mi carrera si no tengo la convicción correcta? Y vamos a aprovechar esto. ¿Saben que voy a usar un personaje bíblico que se llama Pablo? Y Pablo era una persona que tenía una convicción antes de conocer a Jesús. Su convicción era que los cristianos no valían. Su convicción era que los cristianos no tenían valor, que los cristianos era pérdida de tiempo, y a un punto de menosprecio que Pablo los perseguía para matarlos. Le era conveniente a su convicción, pero también hacia el Imperio Romano. Pero de pronto él es impactado por un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo viene a su vida, y Jesucristo comienza a transformar esa convicción. Y Pablo, en vez de querer seguir matando cristianos, se hace cristiano.
Y ya no es el que persigue, sino que ahora es el Pablo que predica a Cristo Jesús. ¿Cuánto creen que es un testimonio lindo? Es lo que va a pasar. Uno sin Cristo piensa en que el día es el final, que la maldición, los temores, la inseguridad. Pero cuando Cristo viene, dice la Escritura que Jesucristo comienza a renovarnos a través del Espíritu Santo. Es decir, desde nuestro interior la convicción cambia. Cuando yo creía en maldición, ahora creo en bendición. Cuando yo creí que todo estaba perdido, por medio del poder de Dios comienzo a creer que no está perdido, algo voy a sacar adelante. Y Pablo expresa lo que es importante entender nosotros hoy. Sabe que el Evangelio siempre ha tenido resistencia. A través de los años, la tendencia humana ha sido que los ritos son más importantes que la verdad. Es decir, la gente no ha girado hacia vivir en la verdad, sino a establecer ritos que los haga sentir bien, pero realmente no están cambiando. El rito no cambia a una persona, la verdad sí la cambia. Y parece que uno dice, no tengo ritos, pero sí. Cuando uno comienza a abrazar ciertas convicciones, uno dice, así creo, así lo hago y así moriré. Así yo veo las cosas, así yo creo, así me parece, y ahí se queda. Pero jamás a veces se desafía nuestro propio conocimiento, decir, oye, ¿y qué si hay algo mejor? Pero siempre ha habido esta amenaza. El apóstol comprendió que él había recibido un llamado de parte del Señor. Ese llamado cambiaba su historia. Ya su carrera no era la misma de antes. Por eso él necesitaba una nueva convicción y por eso él lo habla. Dice, ahora predico a Cristo. Si usted no entiende todo el contexto que le acabo de hablar, no va a entender lo valioso de lo que Pablo está diciendo. Ahora predico a Cristo. Imagínense que se le aparece a los que eran sus jefes y les dice, ahora predico a Cristo. ¿Cómo así? ¿Qué se tomó usted? ¿Dónde se metió? Y va donde frecuentaba ir y lo miraban y Pablo viene por gente. No, vengo a hablar de la gente que yo perseguía, de Cristo Jesús. Eso es una locura. Pero era su nueva convicción. Y él trata de ampliarlo y bendecirnos a nosotros en las Escrituras. Nuestra espiritualidad no puede ser un rito. Nuestra espiritualidad tiene que ser una verdad. El rito trae muerte. La verdad trae vida. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de que usted venga a la iglesia solamente. Se trata de que usted se convierta en un adorador. ¿Puede usted comprender la diferencia? Porque muchos pueden venir a la iglesia como un rito. Tengo que ir el domingo para que me vaya bien la semana. Tengo que ir el domingo porque es que tengo que ir el domingo. Y eso no sirve. Tengo que ir el domingo porque es el día que nos encontramos los que adoramos al Señor. Me haya dado Dios, no me haya dado Dios, las cosas que haya salido, yo vengo a entregarle este día al Señor. Un adorador. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 al 23 dice, Pablo comienza a explicar, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Vamos, léalo con ánimo, todos al mismo tiempo. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Muchas veces leí este versículo y la verdad que no le prestaba atención o no entendía su significado, pero estos días que estaba estudiando me llamó la atención. Y sentí como que decir, ¿por qué él hace una separación? ¿Por qué menciona 3 grupos? Y es lo que quiero conversar contigo, porque en nuestra carrera tenemos que establecer qué creencia tengo. Si usted está tomando apuntes, aproveche y escriba, ¿qué creencia tengo? Pablo menciona en el primer grupo era la creencia de señales.
Esto era el grupo de los judíos. Los judíos no les interesaba escuchar el evangelio, sino que estaban simplemente detrás de señales. Tanto era así que Jesucristo en las sinagogas y donde él iba hablaba del evangelio, nos revelaba el reino de Dios, y ellos no lo podían comprender ni entender. Inclusive una vez lo confrontaron a él. Juan capítulo 6 versículo 30 le dijeron: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y cuando yo leía estas preguntas, ¿sabe que nosotros a veces pertenecemos, algunos, a ese grupo? Al grupo, ¿a qué me refiero? De que se relaciona con Dios por señales. Si tú me das, te sigo. Si tú haces un milagro en mi vida, entonces creeré que existes. Señor, si me pagas esta deuda, entonces yo... Y es una relación que es muy grande, que se basa en señales. No estoy hablando si es bueno, si es malo. Estoy hablando más bien hacia qué es lo correcto. Porque a veces uno puede pararse y decir esto es bueno, esto es malo. No, pero cada uno puede discernir qué es lo correcto. Lo malo de una relación a punta de señales es que una vez que obtiene algo, ya pierde la relación entusiasmo. ¿Qué es lo que pasa con las hermosas mujeres? Se dejan deslumbrar con los detalles de los hombres. Ay, es que este es diferente. Este me dio una flor. No, pero todos le dan flores a usted. No, pero es que este me dio una flor blanca, este me dio una flor roja, con respeto a las mujeres, ¿verdad? Y de pronto, no, me dio chocolate. Y comienzan, sin darse cuenta, caen en una relación de intercambio. No van más allá, sino que el detalle y el regalo y la continua atención le convence de alguna manera que ese hombre es bueno. Y ese hombre es bueno ¿hasta qué? Hasta que cumple su objetivo. Hombres, digan amén. ¿O quién dice amén? Las mujeres. Eso es importante analizarlo, la vulnerabilidad de la mujer en ese aspecto. Es lo que estoy tratando de explicar. ¿Cuántos casos uno atiende que no, cuando éramos novios me abría la puerta, me daba, me compraba, me hacía, ahora de casado nada? ¿Por qué reclama? Porque su relación, lo que potenció su relación no fue lo interno, sino fueron los intercambios de cosas. Y humanamente nosotros transferimos la misma situación a Dios. Señor, aquí estoy, ¿no? Apunte, Señor, vine al servicio, llegué temprano. Apunte para que me dé. Señor, aquí voy a traer mi ofrenda, cuente. Y comienza uno a tener una relación como la de los judíos, como dice la palabra. Piden señales, piden señales. Pero ellos no entendieron algo, que la señal más grande se había revelado, que era que el mismo Dios se hizo carne, y dice la Escritura, y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús, Dios mismo, entre ellos les hablaba, y ellos que decían, no creemos, señales. Queremos señales. Muchas veces usted puede estar escuchando una palabra de Dios aquí, y Dios le puede estar hablando, pero si su relación es a base de señales, cuando usted salga de aquí se le va a olvidar lo que escuchó. Porque lo único que usted ve a Dios y cree en Dios es cuando hay una señal. Por eso mucha gente anda detrás de señales. Ay, ¿dónde es que me tumban? ¿Dónde es que me hacen? ¿Dónde es que me dan? ¿Dónde es que dicen? Pero la gente una vez recibe un milagro, recibe algo, desaparece. Lo he visto cantidad de veces.
Pastor, entonces los milagros son malos. ¿Usted no cree en los milagros? Por favor, no es un tema que sí creo, porque yo no los manejo. El milagro lo hace el Señor. Lo que creo es que nuestra relación no puede estar a punta de milagros ni de señales. Nuestra relación debe estar basada en el amor que tenemos por el Señor. Después Pablo menciona otro segundo grupo, que es el grupo del entendimiento. Se refiere a los gentiles. Los gentiles eran un grupo que lo comprendían griegos y romanos. Estos dos grupos vivían bajo una atmósfera de pensamiento, de filosofías y de entendimiento. Era un grupo donde cuando les mencionaban a Cristo el Mesías, entraban en crisis a causa de su forma de pensar, a causa de su forma de entender las cosas. ¿Cómo puede ser posible un Mesías crucificado? ¿Cómo un Mesías colgado en un madero, ofendido? Era algo que era imperdonable para ellos creerlo. Ellos esperaban era un Mesías glorioso, redentor, vencedor, campeón, triunfante, alguien que hacía cosas impresionantes. Pero la aparición de Cristo Jesús rompió todo entendimiento. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse ¿qué? Maldición por nosotros. Por eso cuando yo les digo a ustedes, en Cristo somos bendecidos, sin Cristo somos maldecidos, está basado en este versículo. Y se nos olvida. Dice, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿A qué quiero llegar? Que el llegar a la cruz del Calvario no era una victoria para nadie secularmente ni físicamente. El madero representaba el oprobio más grande, era donde se castigaba a las peores personas de la sociedad. Ahí terminó Jesucristo. Obviamente, que tú le dijeras a un gentil que Cristo era el Rey de Reyes, no les acomodaba en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque filosóficamente ellos estaban formados de esta manera. Ellos creían en dioses que bajaban del cielo y que eran retroalimentados por los humanos y que movían cosas y que eran poderosos. De ahí salen las historias de Hércules. Esas eran fábulas. Pero ellos vivían de eso. Vivían de esas historias, de esas fábulas que movía a la gente. Ahora, escuche. Ellos preguntaban, ¿cómo puedo buscar salvación en alguien que no se pudo salvar? ¿Hace sentido esa pregunta? Usted hoy lo entiende, pero usted que ve a un Jesús crucificado en el peor momento, en el peor lugar, y tú le dices, cree en Él, ¿cómo yo voy a creer en alguien que no se puede salvar? ¿Cómo puedo seguirlo si lo que habló parece ser que llegó a un final? Por eso cuando Cristo llegó a la crucifixión, muchos lo dejaron, porque naturalmente se parecía a un fracaso. Romanos capítulo 1 versículo 21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Acompáñenme en esto. Ellos tienen un problema con su entendimiento. No lo pueden entender. No hace sentido lo que la historia revelaba. Muchas veces nosotros buscamos a Dios y queremos que Dios sea relevante a lo que está pasando en el mundo actual. Y queremos que Dios como que avale las modas que se levantan, las tendencias que surgen, y como que queremos que el Señor entienda que a mí me gusta. Y comenzamos a trabajar y es donde comenzamos a decir, pero a mí no me parece que Dios se moleste que yo haga esto. A mí no me parece que Dios, y usted comienza a hablar. Yo a veces uno tiene personas y uno le dice, mire, su relación no está bien porque ustedes no están viviendo dentro del matrimonio. Esto es pesado, esto es fuerte, esto no le gusta a mucha gente escucharlo. Dios dijo que Él bendecía
el matrimonio que era consolidado y se llamaba matrimonio. Pero mucha gente dice, no, pero el Señor sabe mi corazón, el Señor sabe. ¿Qué están haciendo? Están razonando para ajustar algo que ellos quieren vivir, aunque no esté de acuerdo al principio divino. La palabra dice, no hagas esto, pero yo lo ajusto a mi entendimiento y comienzo así, pero yo no creo, según lo que yo entiendo, según lo que yo veo, no es así, y ajusto una verdad con una tendencia, con una moda, con algo que está ocurriendo en el mundo actual. Y no podemos decir, yo hago esto porque mucha gente que también es cristiana lo hace. Yo hago esto porque mucha gente lo hace. Yo hago esto porque me lo han dicho muchas personas. No, de ahí es la importancia de ir al Evangelio. Porque de lo contrario, la ignorancia nos llevará a repetir lo que los demás dicen. Pero si yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra del Señor, el Espíritu Santo me va a recordar la palabra que estoy trayendo a mi vida, y cuando yo me vea expuesto a tomar una decisión de reemplazar una verdad por una tendencia, el Espíritu entonces me ayudará a permanecer firme en la verdad. No es fácil. ¿Cuánto creen que es fácil? No es fácil. Pero ese es el segundo grupo, el grupo que quiere vivir del entendimiento. Ahora, Pablo está explicando que cuando comenzamos a insistir en nuestros pensamientos, entonces dejamos de glorificar a Dios. Y es muy interesante las palabras que él usa, porque él dice, sino que se extravían, ¿qué dice? Mire la palabra que él usa, en sus inútiles razonamientos. ¿Por qué inútiles? Porque no son argumentos sólidos o comparables al principio bíblico. Y se les oscurece su insensato corazón. Es fuerte. Es decir, que nuestro propio entendimiento nos aleja del Señor. Por eso la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. Cuidado el que se siente más fuerte que el otro. Dice, cuidado que no caiga. Porque nosotros mismos podemos construir historias, fábulas, cosas, si insistimos en creer. Yo creo así, yo creo así, yo creo así, hasta que te convences. ¿Qué es lo que dicen de una mentira? Una mentira se vuelve una verdad hasta que la repiten muchas veces. Soy bueno, soy el mejor, 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 yo soy el mejor. A todo el mundo le queda mal, pero dice que es el mejor. Y se convence de una verdad para él, pero es una mentira para todo el mundo. Muchas veces con el liderazgo lo que yo trato de decirles es, tienen que hacerse preguntas sobre su tarea. ¿Estoy haciendo lo mejor? ¿Es lo mejor que puedo hacer? Si uno no se evalúa continuamente en su tarea o en su oficio, uno nunca termina haciendo una cosa correcta. Este grupo es peligroso. Entonces Pablo dijo, están los judíos que piden señales. Dice, están los gentiles que piden entendimiento, conocimiento, sabiduría. Queremos entenderlo para avanzar. Y qué terrible, porque esa clase, esa posición de pensamiento es la posición que no cree en lo que la palabra de Dios dice. Es que no me hace sentido, y hasta que no me haga sentido no lo creo. ¿Alguna vez hemos dicho eso? Es que no lo entiendo. Es que hay gente que nunca entiende el diezmo, nunca lo entiende. O yo creo que nunca lo quiere entender. Es que no me hace sentido, no me hace sentido esto, no me hace sentido lo otro. Estoy jugando, pero aprovecha uno, ¿verdad? Y comenzamos a lidiar con eso, pero no se da cuenta que el único que se hace daño es uno mismo. Ahora habla del tercer grupo, que es el grupo que yo le llamo solo fe, que son los redimidos por Cristo Jesús. Ahora tenga en cuenta esto, solo fe no significa dejar de pensar, solo fe no significa ser inteligente, porque mucha gente nos juzga a nosotros que creemos en el Señor como gente que no pensamos.
¿Te han dicho alguna vez eso? ¿Has escuchado eso alguna vez? Ay, usted ahora se metió a eso, los cristianos, esa gente, eso no piensan, eso para donde los lleven van. Eso es falso. Puede existir, sí, si la persona no son adiestradas correctamente, si usted no estudia la palabra del Señor, entonces lo va a arrastrar cualquier cosa. Una vez hablaba con un empresario y me decía, ¿y usted a qué se dedica? No, yo soy pastor. Uy, inmediatamente. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque es que, no sé, yo no puedo trabajar con intangibles. Yo no sé ustedes cómo hacen para tasar un presupuesto. Si usted no tiene nada de intercambio, ustedes, si el domingo llega gente, usted tiene, si no llega gente, usted está sin plata. ¿Cómo le hace? Y es cierto, cuando cae la lluvia fuerte que usted no viene, se seca muchas cosas. Y él dice, no, eso yo no lo aguantaría. Si uno con negocio, con materia prima, uno cambia, uno revende, uno saca y con eso uno sale adelante. Pero ¿usted de dónde saca? No, eso es mucho estrés, me decía. Para mí eso es una locura. Yo no sé, hermano, usted cómo lo aguanta. Para mucha gente eso es una locura. Pero cuando usted aprende a creer, deja de ser una locura. Porque usted comienza a ver que Dios hace milagros. Que Dios provee donde no hay. Que Dios abre puertas donde estaban cerradas. Pero no lo puede entender el que quiere señales. No lo puede entender el que quiere simplemente tener entendimiento. Esto solo lo puede comprender los que tienen fe. ¿Cómo se siente un doctor después que le dice al paciente, mire, usted está recontra enfermo, hermano? Usted está mal, usted está... Y usted al final le dice, yo sé, pero yo confío que Dios me va a salvar. Es raro que el doctor le diga, amén, me uno a su fe. No, el doctor dice, bueno, yo le dije lo mío, ustedes... ¿Cuántas veces eso? Yo recuerdo, quizás se lo compartí a ustedes, ya hace 19 años, que mi esposa estaba en su sexto, séptimo mes de embarazo, y la doctora dice, su niña viene con síndrome de Down. Pero una firmeza la doctora, me iba a decir no iba a decir una mala palabra, pero eso. Y yo recuerdo, tengo que confesarlo, que yo me debilité, se me aguaron los ojos, como dice el mexicano, me agüité, quedé ahí como que... Pero mi esposa simultáneamente reaccionó y dijo, no, mi hija va a estar bien, va a nacer, no me va a someter a ningún examen. Bueno, señora, yo nomás tengo que decir mi parte profesional. ¿Qué pasó? La fe la llevó a determinar algo que Dios nos había prometido. Usted tiene razón, no nos ofendemos. Ahí donde la gente dice, ay, no, pobrecita esa parejita, no quiere hacer el examen, qué ignorancia. Que la fe, 19 años después, tengo una muchacha demasiado viva, que hay que pararla más bien, que hay que controlarla más bien. Y hay que regresar a la doctora un día de esto ya y decirle, mira doctora, lo que parecía. Muchas cosas van a ocurrir en la vida de nosotros que para el mundo no hace sentido, pero para los que creen en Cristo Jesús será una realidad, será una verdad. ¿Cuántos lo creen? Ahora, escucha acá una de las anécdotas que pasó entre los discípulos. Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron ¿qué? ¡Wow! Y reconocieron que habían estado con Jesús. Y efectivamente, Pedro y Juan eran pescadores, no los sacaron de la universidad, eran pescadores. Estaban frente a los gobernantes y cuando hablaban ocurrían cosas. Vuelve el entendimiento. ¿Cómo puede ser posible esto?
considerar esto como fe era un problema, porque en la razón no hacía sentido. Número uno, el problema número uno era que, dice, esta gente no es educada. No hace sentido esto, no son educados, no son preparados. Número dos, no tienen finanzas, no tienen recursos para sostener su causa. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué? Porque claro, los gobernantes tenían que pagar gente, pagar sistemas, maltratos, de todo para que la gente lo siguiera. Pedro y Juan no pagaban nada y la gente lo seguía y los volvía locos. Hoy está, por ejemplo, Colombia definiéndose en votación. Y ustedes saben, los que saben de política, cómo los partidos pagan los votos y hacen un montón de cosas para obtener algo. Imagínense que gane alguien que no tiene nada. Y es lo que pasa con Pedro y Juan. La gente, ¿para dónde iba? La gente lo seguía. Y dicen, no es posible. Otro o tercer elemento que era un problema para ellos y su razón. No son expertos en oratoria. Es decir, no saben hablar. No son gente que vienen del polio. Son gente que vienen de pescar. Que solo saben gritar y lastimarse. Y la gente lo sigue. Esto traía un problema. Primera de Corintios 1:23 dice, este mensaje es motivo de ¿qué? De tropiezo para los judíos, y si es locura para... Usted no espere que la gente aplauda que usted ama al Señor y que lo sigue. Usted no espere que todo lo externo se le acomode para que usted siga a Cristo Jesús. Por eso es donde surge la fe. La fe es la que nos lleva a creer, a hablar de un Jesús que hace cosas, que es real. Ese es el tercer grupo al cual quiero que usted se quede hoy y que salga con esta decisión. Yo no voy a vivir más por señales, yo no voy a vivir más por entendimiento y razón. Yo voy a vivir por fe en el Cristo que resucitó de la cruz del Calvario, el Cristo que venció la muerte, el Cristo que venció la tumba, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, el que vive y reina por los siglos de los siglos, y decimos amén. Por ese creo. Pero a veces uno comienza a jugar en aguas. A veces uno quiere vivir de señales, y entonces cuando no se me cumple me frustro. No vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, eso no responde. ¿Por qué? Porque mi relación es a punta de señales. Pero no, ¿sabía usted que donde más se forma la fe es cuando uno pasa por crisis? Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Mi carrera depende de mi confianza. Aquí quiero que usted comprenda algo que nos puede ayudar. Mire, el dinero, el poder, la alta posición social o los estatus que uno pueda tener o los prestigios, etcétera, difícilmente permite que muchos se den cuenta que necesitan un Salvador o necesitan salvación. Por eso los profesionales y la gente que tiene recursos no estiman el tener una relación con Jesucristo, menos estiman ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Ocurren cosas. Su vida está tan satisfecha con lo material que no necesita, no hay forma de que exista un Salvador. La razón por la cual el evangelio es tan próspero, no me refiero financieramente, sino en crecimiento de almas y conquista en Centroamérica y Suramérica, es porque la gente allá son personas que no tienen nada material, por así decirlo, en qué aferrarse, en qué poner su confianza, en qué poner su esperanza. Toda iglesia grande que usted vea originó en un lugar muy humilde, con gente muy humilde. Quizás alguien preguntó, ¿y ustedes esto lo lograron con gente rica? Nunca, lo logramos con gente muy humilde que creyó en lo que Dios estaba haciendo y nos ha acompañado. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos es una nación tan difícil de ganar creyentes, sobre todo en la parte de español? Porque allá, en Sudamérica o en Centroamérica,
Le oramos mucho a Dios todos los días que hiciera milagros en nuestras vidas. Le pedíamos a Dios que se acordara y que hiciera milagros porque vivimos totalmente en desventaja, en abusos de gobierno, en abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Pero cuando se viene a Estados Unidos y comienza a darse cuenta que todo lo que no podía tener lo puede tener acá, y comienza a llenarse de lo que no tenía, su convicción comienza a cambiar. La fe se desvanece y entonces lo que se hace más firme es la humanidad, el humanismo. Ya yo digo, yo no puedo, yo no tengo, yo por qué, yo soy una persona. Lo que me bendijo un día era unidad de la vida. Ahora que lo tengo, me es estorbo para acercarme a Dios. No puedo. Por eso Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿A cuál grupo? A los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de gente herida, a proclamar liberación a los que, y libertad a quienes. Todos los casos que se nombra es gente que está en desventaja, como algún día tú y yo pudimos estar en desventaja. Y aquí surge algo, ¿no? No necesariamente uno tiene que regresar a Dios o venir a Dios porque a uno le hace faltan cosas. No necesariamente uno viene al Señor porque usted está mal afuera. No. Qué lindo el que puede venir a Dios sin tener necesidad de afuera. Es decir, yo no vengo porque estoy pobre, yo no vengo porque estoy arruinado, yo vengo porque hay algo que me está inquietando el Señor. Qué lindo, porque todo el mundo recibe el llamado. Pero generalmente la gente viene al Señor, o hemos venido al Señor porque algo nos falta, porque hay necesidad. Y no está mal, porque ahí es donde viene el poder de Cristo Jesús a bendecir nuestra vida y cambiar ese estado de mal por bendición. Entonces no es malo. Ahora, y uno comienza a entender que la humildad es la clave para que haya un cambio en nuestras convicciones. Para reconocer al Señor se requiere humildad. Y yo creo que es importante que recordemos tiempos que hemos vivido. Yo recuerdo que cuando vinimos a Estados Unidos, mi papá oraba y decía: Señor, si yo me voy a quedar aquí con mi familia, no lo quiero hacer de una forma ilegal. Y es un tema que toca a nuestra comunidad. Y nos quedaban meses para que el estatus se perdiera. Y yo recuerdo que ese tiempo mi papá decía: hay que orar mucho a Dios que haga un milagro, porque necesitamos un milagro de Dios, hay que orar a Dios. Y la atención en la casa era de mucha oración. Cuando usted está esperando algo así como eso, usted se vuelve sensible. Usted como que está pendiente a agradar a Dios. Y yo recuerdo que el último día que teníamos el estatus legal, no llegaba nada. Mi papá dice: ¿sabe qué? Vámonos a la iglesia a orar, a darle gracias a Dios porque parece ser que no hay respuesta de migración. Eso no es una voz de aliento. Todos vamos bajando del edificio donde vivíamos y mi papá tiene la costumbre al final, en el edificio en ese entonces, de ir y mirar el correo. Antes de irnos a la iglesia, él baja, abre el correo y ve un sobre grueso. Cuando lo saca y lo abre, venían las 6 residencias de nosotros. Qué alegría, se nos pusieron los ojos aguados, porque al otro día ya éramos personas sin estatus. Y nos fuimos con una alegría a darle gracias a Dios, a cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque hizo un gran milagro. ¿Qué quiero decirle? Hay momentos en la vida que cuando uno solo depende de Dios, es el mejor momento de relación con Dios. Es donde uno se hace humilde. Es donde uno busca el tiempo para honrar a Dios. Es donde uno está pendiente de lo que la Biblia dice. Es donde uno está pendiente de que le enseñen. Porque hay que, diga conmigo, humildad.
humildad es la clave para que se desarrolle una convicción. ¿Qué si faltan recursos financieros? Cuando usted está apretado, cuando usted siente que, ¿qué hace usted? Encomendarse al Señor. Señor, ayúdame. Oh, Señor. Pero cuando ya no es problema de los recursos, ¿por qué ora? Hay un problema, comienza a haber un problema. O cuando hay una deuda, una limitación. En esa función, en ese estado, hay tanta tensión que uno hasta se vuelve fácil de convencerse. Usted se agarra a cualquier palabra. Mire, Dios va a hacer, amén, amén, la agarra. Pero cuando ya hay, a usted le pueden estar hablando de todo y usted. Porque hay algo por dentro que su convicción ha cambiado. Y el corazón comienza a endurecerse. Muchas veces los momentos de desafío son hermosas herramientas, porque es donde uno se conecta con Dios. ¿Será que usted y yo necesitamos momentos difíciles para conectarnos con Dios? ¿O será que nosotros podemos determinar hoy ser un grupo, el grupo de fe, el grupo que no necesita pasar por momentos difíciles para tener la humildad de decirle: tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de señores, de ti vengo, a ti iré, Señor, te amo? Yo creo que es más sabio entrar en esa relación con el Señor. Hoy es un día hermoso para definir qué convicción vamos a desarrollar. ¿Vamos a seguir caminando con el Señor por señales? ¿O vamos a ir porque entendemos o porque no entendemos? ¿O podemos crecer en la fe y decirle a Él: yo te sigo porque creo en ti, Señor? Ese creo en ti es: Señor, no sé qué está pasando en este momento de mi vida que está difícil, pero no porque está difícil dejaré de creer en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Señor, creo en ti y te tengo que dar gracias porque me has bendecido mucho. Pero te tengo que dar gracias, Señor. Qué lindo cuando la fe supera lo material. Porque la fe, cuando supera lo material, siempre abre espacio para creer en el Señor, para honrar al Señor. No podemos permitir que una cultura como esta nos limite a desarrollar nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, yo creo que si nosotros tenemos un ajuste en nuestras convicciones y comenzamos a vivir en fe, usted va a encontrarse con enormes milagros de Dios. ¿Cuánto lo creen? Usted se va a encontrar con cumplimiento de promesa de parte de Dios. Usted se va a encontrar con cosas que usted dice: wow, yo no me imaginé que esta puerta se me iba a abrir. Pero es que al que amas tiene el poder de abrir las puertas que no se pueden abrir. Uy, yo no me imaginaba que el Señor me iba a dar esto. Es que el que ama al Señor es sorprendido por el amor del Padre Celestial. La palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Pero no podemos permitir que la añadidura nos quite el tiempo, nos quite la devoción, la humildad para siempre buscar del Señor. Es rico cuando usted está en crisis porque uno se mantiene sensible, pero cuando la cosa comienza a avanzar, ya uno no necesita mucha fe. Pero ¿cuántos creen que es importante que hoy vivamos por fe? ¿Cuántos creen que necesitamos la fe? Póngase en pie conmigo y le vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Padre Celestial que aquí hay un pueblo que lo ama mucho. Aquí hay un pueblo que lo ama, un pueblo que está convencido de que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Un pueblo que está convencido que aunque la tierra tiemble, aunque soplen los vientos, aunque haya tempestad, Jesucristo permanece firme para siempre. Usted puede tener y no tener, pero su Señor siempre lo tendrá en su corazón.
Hay días que usted sentirá que ya no tiene. No se desespere. No deje que su mente le diga que ha sido abandonado. Usted está en una historia, usted está siendo procesado y el Dios que está contigo te va a sacar adelante. Es cuestión de que pases el proceso porque nos está madurando. No desistas en la fe porque quizás los proyectos no salen como esperabas. No te rindas porque quizás aún no obtienes lo que quieres. Ahí es donde tu fe se hace fuerte. Oh, pastor, pero pasa el tiempo y yo no veo. Le estoy diciendo que nosotros esperamos 1 mes, 2 meses y todos los días, papi, ¿vino algo? No, todavía no. 3, 4, 5 meses. Después de muchos meses la duda viene. ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que tenemos que habernos venido para acá? ¿Será que en el último día, en el último momento, se abrió el sobre donde dijo Dios, era un proceso nomás, pero yo siempre estuve con ustedes? Y mientras el proceso pasó, comimos, crecimos, oramos. Con el tema de la iglesia, ¿acaso el principio fue fácil? ¿Acaso fue para reírnos de las cosas que pasaron? No. Muchas lágrimas y muchos días donde teníamos que doblar rodillas con mi esposa y decir, el Señor nos dijo, el Señor cumplirá, no nos rindamos. Donde teníamos que ver el rostro de nuestras hijas y decirles, todo va a estar bien, solo es un momento, pero Dios está con nosotros. Hoy es un cumplimiento lo que creímos. Tú estás viviendo un hoy que quiere nublar tu mañana. Pero cuando llegues al mañana y si creíste en el Señor en el hoy, te darás cuenta que era un proceso y has vencido y Dios ha hecho cosas grandes contigo. Por eso no puedes vivir por la señal y no puedes vivir queriendo entender las cosas. Necesitas creer en lo que nadie más puede creer sino los que hemos creído en Cristo Jesús, que el Señor nos va a levantar, que el Señor va a hacer algo poderoso en nosotros, que el Señor no permitirá que la humillación ni la vergüenza llegue a nuestras vidas, porque nosotros hemos creído en uno que cumple promesas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Rey de Reyes?